funcionan, ya están todos probados, ¿eh? Voy. Toda suelta, güey. Toda suelta. Yo la amarré. Te lo juro, que acabo de amarrar junto con la tamalita. Estaba le van a mover. Fernando, ¿vas a explicar algo? Dani, dátelo por acá. Dátelo por acá abajo. Dátelo por acá, por este lado. Tamaulipas de este lado. Aquí en Nuevo León, está Tamaulipas, está izquierda. Ustácanse. Nuevo León. Bonita finca de adobe con puerta de encino y mezquita. Sí, bueno. Pero si nuestra gente ¿Está bien? ¿Probando? Sí. Sí. Silvano trae un casting Buenas tardes. Los árboles. 200 años que tiene esta madre. No, yo soy de banqueta. La paleta no es ninguna vez. ¿Ya estás? Ya se lo dejo. Hoy nos está hablando un pajarito. Hoy. Que ya es hora de comer. Los cabrones modelos desgraciaron ya la Conagua ya no tiene reacción. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa virtual con motivo de la reunión interestatal COVID-19 que se realiza en esta ocasión desde el estado de Colima. Bienvenidas y bienvenidos. Cedemos el uso de la voz al gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que aquí nos acompañan por dar cobertura a esta conferencia de prensa, darle la más cordial las bienvenidas a los gobernadores, colegas que hemos hecho este grupo para hacer intercambio de reflexión y análisis sobre diferentes temas que nos competen como gobernadores. Permítanme mencionarlos al gobernador Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, al gobernador Jaime Leodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León, al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, al gobernador Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, vecino, al gobernador José Rosa Ispuro Torres de Durango y también vecino al gobernador Enrique Alfaro Ramírez del estado de Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Voy a hacer rápidamente una muy pequeña relación de los temas que vimos hoy en la reunión que se lleva a cabo aquí en Colima y posteriormente vamos a abrir el uso de la voz a los gobernadores y a quien tenga preguntas. El día de hoy hemos tenido una exposición a cargo del embajador de la República Popular de China, el embajador Su Qingguo, que nos ha compartido una serie de reflexiones, de información de cómo han enfrentado la pandemia que nació precisamente en China, qué lecciones hay y qué nos pueden compartir de esa experiencia. El agradecimiento amplio al señor embajador, a quien también le extendimos una invitación para que cuando la pandemia lo permita visite las diferentes entidades federativas con quienes sostuvimos el diálogo. Después tuvimos dos presentaciones
de la situación que prevalece en materia de salud en el Estado y de algunos temas que de ahí se surgen en relación al tema del semáforo, del cual vamos a hacer un posicionamiento, y una segunda presentación que habla de la economía, de la fortaleza que tenemos las 7 entidades federativas aquí representadas en términos de Producto Interno Bruto, población, etcétera, para diseñar la estrategia de reapertura económica. Posteriormente tuvimos una exposición del maestro Rodrigo Navas, que es coordinador de la Unidad de Infraestructura de Manufactura del BID Invest, hablando de un mecanismo de financiamiento para empresas ancla y que a través de las empresas ancla se pueda hacer un mecanismo de desarrollo de proveedores, sobre todo preparándonos como diferentes vehículos financieros que debemos articular, preparándonos a la crisis económica que cada vez se ve más complicada. Después tuvimos una presentación por parte del litigio estratégico, un despacho jurídico que tiene que ver con el pronunciamiento que se hizo hace una semana sobre nuestra preocupación por el medio ambiente, que a su vez es una preocupación por la salud de nuestras poblaciones. Esto después de las decisiones del gobierno federal para cancelar todos los proyectos que tienen que ver con la generación de energía eléctrica a través de proyectos renovables. Este pronunciamiento lo hicimos la semana pasada y hoy simplemente platicamos con cierta profundidad de la estrategia jurídica en ese sentido. Vamos a dar paso a el pronunciamiento que nos va a hacer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y a cualquier otro comentario que quiera hacer algún gobernador, que quiera hacer uso de voz, y por supuesto a las preguntas que como medios de comunicación estén. Muchas gracias por su atención nuevamente. Adelante, gobernador Silvano. Muchas gracias, nomás deja que me lo traigan, que le apuren con la hojita, hija. Sí, pero mientras, muchas gracias, y mientras… Sí, mientras adelante. Hacer un comentario. Hace un par de días se dio a conocer por parte del señor presidente de la República que había girado instrucciones al secretario de Hacienda para que de los recursos del Fondo de Estabilización se empezaran a entregar recursos adicionales a los estados. Aquí haríamos una precisión, pero sobre todo una petición muy respetuosa a los colaboradores más cercanos del señor presidente, de aquellos que le están entregando las fichas informativas. Primero que nada, que no lo malinformen, que no lo engañen. Este fondo es de los estados y no es que estén mandando recursos extraordinarios, son recursos de un fondo que se creó con la finalidad de que cuando cayeran las recaudaciones por parte de la Federación, cuando cayera el precio del petróleo y entre otros indicadores, bueno, entrara este fondo para compensar a los estados y así que tuviéramos los recursos necesarios para la operación del día a día de nuestros estados. No es ningún recurso extraordinario, pero sobre todo no es que nos estén haciendo ningún favor. Y eso es algo que vale la pena aquí aclarar. Y una vez más, una petición muy respetuosa a aquellos que le están entregando o malinformando al señor presidente acerca de este tipo de fondos. Cuando, agrego yo también, cuando empezó la crisis por el tema de salud, recordarán ustedes que el presidente dijo en una de sus mañaneras: ya les mandamos dinero extra a los gobiernos estatales, ya les mandamos dinero por adelantado. Otro dato e información incorrecta. Ese recurso, desde hace muchos años, el anterior Seguro Popular lo programaba trimestralmente, de tal manera que te mandaban el recurso en enero, febrero, marzo.
y luego en abril, mayo y junio. Exactamente fue lo que hizo Hacienda, mandar el dinero que históricamente el Seguro Popular, ahora INSABI, enviaba a las entidades para pago de mantenimiento, pago de salarios y cosas básicas de operación de la infraestructura hospitalaria, funcionamiento de hospitales, centros de salud. Otra vez al presidente le dan un dato incorrecto y él anuncia que ya nos mandó recursos extraordinarios por adelantados. Bueno, el mismo caso es con esto del Fondo de Estabilización, ese dinero de los estados. Se van haciendo descuentos, se va quedando un porcentaje por muchos meses de participaciones, es fondo que se construye a lo largo de mucho tiempo y que cuando hay alguna crisis se reactiva. De hecho, lo que nosotros solicitamos es que en lugar de que lo hicieran trimestral, nos lo entregaran mensualmente en el marco de la crisis. Pero no es dinero que el gobierno federal esté poniendo adicional, extraordinario, es dinero de los estados que ante una circunstancia como la que estamos viviendo, fuimos ahorrando, pero que ante la crisis se reactiva el fondo para equilibrar la caída en la recaudación hacendaria. Ese es así de sencillo, porque genera confusión. A nosotros en los estados ya nos andan reclamando que qué hicimos con el dinero que nos mandó el presidente, y que en qué nos lo gastamos. Recordarán que dijo que habían mandado 15,000 millones para salud por adelantado. Es decir, no solamente le damos, sino se lo estamos dando por adelantado. Y además, dijo el secretario de Hacienda, también hay 10,000 millones disponibles para los que quieran algún adelanto de participaciones. El adelanto de participaciones pues, es una trampa, porque otra vez es el dinero de las entidades que te lo envían por adelantado y luego te lo descuentan en un programa que ellos mismos elaboran y te cobran unos intereses leoninos por adelantarte participaciones. Entonces, ya basta de que con información imprecisa el presidente en su mensaje pues genera confusión, y entonces y los 25,000 millones que les mandaron, ¿dónde están? O sea, ¿cuáles 25,000 millones que nos enviaron? Pero bueno, eso es para efectos de precisión. Entonces paso a leer el documento al que hacía referencia el gobernador Ignacio Peralta de Colima. Dice: el día de hoy, el gobierno federal dio a conocer la estrategia que seguirá para la siguiente etapa que inicia el próximo lunes, 1 de junio, a la cual denominó Nueva Normalidad. Esta estrategia se articula en torno a un semáforo conformado por 4 indicadores. Tanto la estrategia de sana distancia, salud, que el día de hoy cumple 68 días instalada, como esta nueva de monitoreo epidemiológico, se realizan de manera unilateral por el gobierno central, al margen de los estados y municipios, y sin tomar en consideración la realidad de cada uno de ellos. Sin embargo, se traslada toda la responsabilidad de la atención y contención del COVID-19 a los estados y municipios. Por lo anterior, los 7 estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados. Por el contrario, pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos. Además, la Autoridad Sanitaria Federal incumplió el compromiso que hizo con los gobernadores para darles a conocer el semáforo previamente, antes de su publicación. En consecuencia, los estados aquí reunidos iniciaremos el proceso de apertura gradual, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias de seguridad y mayor capacidad de pruebas para evitar el crecimiento de contagios. Esta reapertura será en corresponsabilidad con la sociedad y el sector empresarial.
Por ello, en los siguientes días, los gobernadores estaremos iniciando, cada quien en sus entidades y de acuerdo a las circunstancias, la aplicación de nuestra estrategia, sobre la que hemos trabajado durante semanas y la cual atiende las necesidades de más de 28 millones de mexicanas y mexicanos que viven en nuestras entidades. Este instrumento de reapertura económica gradual responderá a la necesidad de una nueva convivencia social que sea responsable, solidaria, proteja la vida de los ciudadanos y sobre todo significará aprender a convivir con el riesgo. Por su atención, muchas gracias. Abrimos preguntas y respuestas. ¿Algún gobernador quisiera, pues, si alguien tiene alguna pregunta que plantee a cualquiera de los que estamos aquí sentados, adelante, por favor. Recibimos a través de los enlaces de comunicación los medios con los que tuvieron ustedes en sus estados oportunidad de estar presencialmente a través de esta rueda de prensa. Enviaron algunas preguntas. La primera sería para usted, gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. ¿Es clara la posición de este grupo de gobernadores con relación al pacto fiscal, acciones por el COVID-19 y hasta para evitar que desaparezca el Fonden? Pero ¿qué posibilidades hay de que esto se pudiera discutir o analizar a otro nivel, como en el caso de la CONAGO? Esto es de parte de AF Medios del Estado de Colima. Gracias. Los gobernadores que integramos este grupo hemos decidido cada quien de manera individual participar en esta dinámica, que es una dinámica de reflexión, de análisis, de intercambio de información, de experiencias, que busca fundamentalmente mejor diseño de políticas públicas y mejor respuesta a la construcción de un estado de bienestar. Yo creo que no se descarta el que más gobernadores puedan sumarse a estas reflexiones y que incluso pueda llevarse ya a nivel nacional con todas las entidades federativas a través de la CONAGO, pero sí es un ejercicio en donde cada quien de manera voluntaria se está sumando para, como ya lo he dicho, compartir estas reflexiones. La siguiente pregunta la envía Canal 6 de Coahuila y es dirigida a todos los gobernadores, de parte de Sergio Alviso. Si están conformes que después de 2 meses que los dejó solos el gobierno federal, ahora les quiere imponer normas y criterios, y si no temen que en la mañanera sean evidenciados al no cumplir lo del gobierno federal. ¿Alguno gusta contestar? El posicionamiento que expresó el gobernador Silvano Aureoles es muy claro. Nosotros no tenemos otro ánimo que no sea el de sumar esfuerzos con la Federación para enfrentar esta crisis sanitaria. Como se ha expresado, este grupo de gobernadores no nos estamos reuniendo para pensar cómo ir en contra de la Federación, pero sí para fijar una postura clara en medio de un momento en el que exige de parte de todos una gran capacidad de respuesta ante una circunstancia que se va moviendo día con día. Simplemente quisiera explicar, a lo mejor con un ejemplo que puede servir para ilustrar, por qué no estamos de acuerdo con este semáforo. Déjenme explicarles el caso de Jalisco, pero es muy similar al de las entidades federativas. El gobierno de la República primero nos dijo en una videoconferencia que antes de publicar el semáforo iba a consultarnos a nosotros nuestra opinión respecto al diagnóstico que ellos estaban haciendo e iba a construir de manera coordinada una ruta para que este semáforo no saliera sin el consenso con los gobernadores. Esto nunca ocurrió. Nunca hubo una llamada del gobierno federal para decirnos o preguntarnos nuestra opinión respecto al semáforo. Segundo, de manera unilateral definieron 4 indicadores para establecer el semáforo. Lo que no alcanzamos a entender es por qué, y voy a poner el caso de Jalisco, de los 4 indicadores, y aquí lo tengo para que lo puedan observar, están aquí el mapa a su disposición para no enredarme. 2 de los 4 indicadores de Jalisco están en verde, 1 de los 4 indicadores está en amarillo y 1 de los 4 indicadores está en rojo. 2 verde, 1 amarillo, 1 rojo.
y el semáforo general sale en rojo. Pone a Jalisco y pone a Durango y pone a Coahuila y pone a todos los estados del mismo color que la Ciudad de México. ¿Cuál de nuestros estados se enfrenta a una circunstancia igual al de la Ciudad de México? Es un asunto de sentido común. No es que queramos pelear, es que no se vale estar engañando hacia la gente, no se vale construir una estrategia para echarnos a los gobernadores la responsabilidad política de iniciar con la reapertura gradual de nuestra economía, sabiendo que estamos en un momento complicado en términos de la aceleración del ritmo de contagios. Es justamente lo que creo que hay detrás de este semáforo, lo que creemos que hay detrás de este semáforo. Y por eso, pues lo que decimos es no podemos convalidar un ejercicio de esta naturaleza que se hizo sin el diálogo que se había comprometido el gobierno federal. A la par, los estados aquí presentes hemos trabajado, algunos con menor tiempo de incorporación, pero sin embargo con rápido acoplamiento por la situación que estamos pasando, similar todos. Hemos construido modelos de acuerdo a la realidad de nuestras entidades. La reapertura económica tiene que ser de acuerdo a las regiones del país y sobre todo a las regiones que se constituyen en cada entidad federativa. En Coahuila hay 5 regiones que se trabajan de manera muy distinta, que tienen distintas vocaciones y que la reapertura tiene distintos significados. Por ello creo que el pronunciamiento en mi caso, en el caso de Coahuila, fue semanas anteriores. El semáforo del gobierno federal no aplica en la entidad. No me atrevo a hablar por los demás, sin embargo hemos concordado, hemos coincidido de que no aplica en la parte que coincidimos, que de manera estratégica nuestra economía tiene similitudes, en el caso del noreste, no tiene una aplicación directa el semáforo del gobierno federal. Coincido con Enrique Alfaro, habían quedado de consensar con cada entidad, de poder trabajar en conjunto, de poder establecer incluso municipios puntuales donde tuviéramos una problemática, donde tuviéramos una curva ascendente dentro de los contagios y ubicar las regiones que de alguna forma no tienen ese nivel de contagio para la liberación más expedita. La realidad es que no se dio. No sabemos dónde quedaron los municipios de La Esperanza, o no sé cómo les llamaron. En Coahuila, pues parece que no los hay. Sin embargo, bueno, pues tendremos que crear nuestra propia esperanza, ¿no? Ahí yo creo que radica la realidad de lo que estamos viviendo en las entidades federativas. Seguimos construyendo una ruta segura hacia el retorno de nuestra gente a actividades laborales, sociales y deportivas más adelante, una ruta segura. Y eso pues no lo hace más que la experiencia, el estudio y sobre todo el poder intercambiar en cada una de las entidades federativas que aquí estamos presentes, pues las experiencias que han sido exitosas. Hoy las conferencias que escuchamos también nos dieron una muy clara idea de que vamos por la ruta correcta. Y creo que cada vez o cada reunión enriquece el trabajo que estamos haciendo por nuestros representados. Un poquito ampliar. Adicional a estos comentarios, todos nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos días con acuerdos, consensos, decisiones con empresas, con trabajadores. Hemos estado animando a nuestros doctores, a nuestras enfermeras. Hemos estado invirtiendo recursos estatales en la reconversión hospitalaria, precisamente porque en esta nueva función que hoy nosotros hemos decidido llamarle convivir con el riesgo, depende evidentemente de que el gobierno federal
que solamente dijo, el Seguro Social va a otorgarle a las empresas que cumplan una serie de protocolos y en base a eso ya pueden abrir. Y nos echa la paleta. ¿Quién va a supervisar? ¿Quién va a hacer ver que si alguna empresa o negocio no cumple con esos protocolos y vamos a tener brotes adicionales en el sistema de salud que van a poner en riesgo a toda nuestra población? Y todo el esfuerzo que hemos hecho durante estas semanas, que ha sido extraordinario, porque ahí están los datos, ahí están los resultados. Ninguno de estos estados tiene el problema que tiene la Ciudad de México, o que tiene Tabasco, o que tiene Veracruz, o que tiene hoy Chiapas, o que tiene hoy Baja California, o que tiene hoy el mismo Morelos o el Estado de México. Son circunstancias diferentes. Hemos invertido dinero de nuestros contribuyentes que estaban destinados precisamente a mejorar la calidad de vida de nuestros propios contribuyentes, con recursos propios. Ni un peso de la Federación. Entonces, hoy nosotros tenemos que esforzarnos, y esto es para un sentido práctico. No pretendemos más que resolver el problema de la vida mejor de nuestros ciudadanos. Que la contribución que hacen a nuestros gobiernos sea la mejor utilizada para mejorar, evidentemente, la tranquilidad. No podemos estar encerrados. No, fíjense la contraparte. Todo rojo, que nadie se mueva, dijo el presidente, nomás yo sí. Yo voy a inaugurar el Tren Maya o a iniciarlo. Y que sepa la bola si se acabe. Y que a nadie va ese tren a mover en este momento. Y que quién sabe cuándo podamos tener las circunstancias. López-Gatell dijo que nada más íbamos a tener 20,000 contagios en el país, ya vamos llegando a los 100,000. También dijo que nada más íbamos a tener, evidentemente, 6,000 fallecimientos. Ya estamos llegando a los 10,000. Nosotros no queremos que eso pase en nuestros estados, nosotros queremos tener profesionalismo, tenemos que hacernos asesorar de los que saben, de los que le entienden, y que son los propios ciudadanos de nuestros estados, que nos van diciendo día a día cómo se mueve y cómo pueden en cierta medida protegerse. Ningún ciudadano de México quiere contagiarse, ningún ciudadano de nuestros estados quiere morir, ningún doctor de nuestras instituciones de salud quiere enfrentar una situación de riesgo. Entonces, por eso no queremos ponerlos en riesgo. Entonces, tenemos que nosotros trabajar con nuestras propias uñas, en nuestras propias circunstancias, y nos acompañaremos los gobernadores aquí presentes en lo que ocupemos entre nosotros, precisamente para dejar de ver el centro como un sentido de coordinación de un esfuerzo no posible. Y no se trata de confrontarnos con nadie, es simplemente tenemos una responsabilidad constitucional en el que los telegramas que nos manda el presidente en las mañaneras, bien recibidos, pues son telegramas. Ahí se los contestaremos luego, también con telegramas. Y a ver si los leen, porque pues va a andar allá en no sé dónde. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esta circunstancia y creo que los estados aquí presentes hemos dado resultados extraordinarios en la contención del virus, en el trabajo de médico y de situaciones importantes. Gracias. Gobernador Aispuro. Creo que algo que debemos de dejar muy claro es que los gobernadores que estamos aquí, y estoy seguro que al igual que todos los gobernadores del país, nuestra mayor preocupación es la salud y la vida, o sea, cómo proteger esto que son los bienes más importantes, que el bien más importante que tenemos los seres humanos. Y en ese sentido, hemos ido viendo cómo buscar esta apertura o reapertura de los negocios, conscientes de que 3 actividades económicas, el gobierno federal determinó que se llevaran a cabo en el país independientemente del color del semáforo. O sea, esas 3, todos estamos obligados, la automotriz,
la construcción y minería. El problema donde lo estamos enfrentando también ahorita, hay que decirlo, donde está la parte más sensible de la sociedad, en las microempresas, en la gente que vive al día. Y por eso nosotros lo que hemos hecho es compartir las experiencias, que creo que al menos para Durango quiero decirles que yo estoy aquí y sigo participando y seguiré participando en este grupo, porque hemos podido obtener experiencias muy importantes que nos han servido, que nos han retroalimentado, y eso nos ha permitido ir tomando las mejores decisiones. Y en ese sentido, decirles que esta reapertura la vamos a hacer con un gran sentido de responsabilidad, y que sí, la sorpresa fue que ahora en la semana nos reunimos en una videoconferencia con la CONAGO, con varios funcionarios de la Federación, y nos dijo el propio subsecretario López-Gatell que antes de que se publicara el semáforo se compartiría con los gobiernos de las entidades federativas esta información para ver si coincidíamos con ella, y obviamente pues nos hicieron llegar nada más la información, pero nunca nos preguntaron si estábamos o no de acuerdo con ella. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es buscar cómo ayudar, cómo encontrarle una solución al problema grave que estamos viviendo en el país, y nos queda claro que si no establecemos, esquemas de carácter local, si no se atiende las necesidades en base a lo que está sucediendo en cada región, en cada estado, no se puede tomar la mejor decisión desde un escritorio en la Federación. Tienen que escucharse a las entidades, y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es buscar que esta reapertura se dé de manera gradual, y donde veamos que hay problemas, pues tenemos que dar marcha atrás. O sea, no se trata de que aquí, si nos equivocamos, si los datos que tenemos no son los que nos ayudan a tomar la mejor decisión, si hay necesidad de modificar una acción, habrá que hacerla. Lo importante es que se vea que hoy este grupo lo que busca es ayudar a resolver primero el problema que tenemos en nuestras entidades, y desde ahí contribuir a que al país le vaya mejor. Así es que ese es el objetivo que nos tiene aquí, y vamos a seguir sumando esfuerzos para que a nuestras entidades, para que al país le pueda ir mejor. Muchas gracias. Fernanda Carapia, de Grupo Reforma, pregunta a quien desee contestar: si la Federación no les quiere ayudar con dinero para la pandemia, ¿les facilitarán las cosas para el registro de deuda o para que Banobras ofrezca mejores condiciones de crédito que la banca privada? Y en materia de educación, ¿se alinearon a lo que dice el programa de reactivación económica a partir del 1 de junio, que ya en esta parte es educativa? Si me permiten, contesto la primera parte. Desde que inició la pandemia, hubo una solicitud formal, respetuosa, al gobierno central de que creara una partida extraordinaria que pudiera apoyar a los estados para poder enfrentar el coronavirus. Como todos ustedes saben, tuvimos que redireccionar nuestros presupuestos, utilizar recursos estatales para poder enfrentar esta situación, y ha sido una constante por parte nuestra esa misma petición, la cual nunca ha llegado. Así es que, dada esa negativa, empezamos a ver las opciones que teníamos, y una de ellas es por la vía legal. El primer paso es hacer la petición formal a la Secretaría de Hacienda de todos aquellos gastos extraordinarios estatales que cada uno de estas entidades federativas gastó. Y bueno, ya empezó ese proceso. Algunos de nosotros ya presentamos esa petición formal al secretario de Hacienda. En los próximos días el resto de los gobernadores estará haciendo lo propio, y con el propósito pues de esperar una respuesta favorable, pues de lo contrario pues darle el cauce legal correspondiente, que puede pues llegar a lo que ya habíamos anticipado, a una controversia constitucional parcial de lo que viene siendo la Ley de Coordinación Fiscal.
En el caso educativo, que hacía referencia en la pregunta, acordamos nosotros que el fin del ciclo se hará desde el hogar, desde las casas, no regresar a las aulas en este ciclo y hacer la valoración correspondiente en las semanas que vienen para ver el retorno, que todavía no sabemos cómo será. Han fallado, evidentemente, los pronósticos ante una enfermedad desconocida, de la que se sabe poco y demás. Se dijo, ustedes recordarán, 18 de mayo ya habrá una nueva circunstancia e incluso ya puede regresar a la normalidad una parte del país, etcétera, cosa que no sucedió. Y se han ido modificando los calendarios, las fechas. Hoy prácticamente todo el mundo habla de agosto, que será, digamos, el periodo de tiempo en el que pudiera estar más acotado el nivel de los contagios, pero nada es seguro, no sabemos. Igual y no nos da para reiniciar el ciclo presencial, lo vamos a ir evaluando, pero por lo pronto el ciclo que está por concluir lo haremos desde los hogares. No va a regresar, en el caso de los estados que estamos aquí, no regresarán los niños y los maestros a las escuelas por el riesgo que esto representa para la salud de las familias. Y lo otro no es eso, no es que estemos aprovechando que el gobierno federal no nos apoye con recursos extraordinarios para endeudar, al contrario, estamos siendo muy responsables con el manejo de las finanzas, tema que está perfectamente regulado en la Ley de Disciplina Financiera y otros instrumentos jurídicos, es decir, difícilmente en la nueva circunstancia las entidades se pueden endeudar sin acatar los criterios establecidos en la ley. Yo agregaría en el tema de la contracción de deuda que no solamente es apegarse en estricto sentido a la Ley de Disciplina Financiera, que es muy clara y pone las restricciones que todos respetamos, sino que hay dos partes. Yo diría la parte política, que tiene que ver con pasar por los congresos estatales para las aprobaciones de la contratación de deuda de largo plazo, y ahí cada gobernador pues sabe cómo está la composición de su congreso y qué tan probable o no es que pueda alguien aprobar por parte del Congreso la contratación de empréstito. La segunda parte es la parte técnica, que es una vez aprobado hay que salir al mercado para contratar, y lo hacemos a través de licitaciones con base en sobretasa. Yo, por lo menos en el caso de Colima, no pediría que Banobras nos presten condiciones especiales. Nosotros simplemente iríamos a que nos presten a como esté el mercado, y si Banobras es quien cotiza mejor, pues entonces se le asignaría a Banobras. Prácticamente todos los créditos que tiene contratados el Estado de Colima, los tiene contratados con Banobras, porque en las cotizaciones ha presentado las tasas más competitivas, pero en la parte de la contratación de crédito, por lo menos en Colima, no pediríamos condiciones especiales, solamente saldríamos a contratar en condiciones de mercado. Yo diría algo, en Nuevo León no tenemos chance de pedir prestado, ni un Oxxo nos presta, pero el presidente sí puede pedir prestado, el país es solvente, y entonces la parte importante es esto, miren. Todo el centro, todas las mañanas, por un lado el presidente y en las tardes López-Gatell. Entonces ya no hayamos a quién hacerle caso porque ni siquiera tiene, el presidente desde diciembre no nos convoca a una reunión. Imagínense, el país está teniendo problemas graves en el tema de salud y en el tema económico. Y él está preocupado por ir a empezar el trenecito ¿no? Va a ir a una gira. Ojalá los gobernadores de allá le digan al presidente los problemas que tienen. Ojalá se atrevan a decírselo. Ojalá y lo sienten y digan, presidente, traemos este desmadrón aquí y acá y acá. Porque cuando venga con nosotros tendremos que decírselo. O sea, no es un tema de confronta, es un tema de sensibilizar. Nosotros, por ejemplo, nos la pasamos platicando con nuestros presidentes municipales, que ellos tienen el verdadero problema en sus municipios. Todos los días los presidentes municipales nos llaman, nos preguntan, nos dicen,
Y en base a eso nosotros vamos haciendo una estrategia junto con ellos. Sería extraordinario que en el tema de deuda o en el tema de apoyos de todos, pues todos compartamos esa posibilidad. Y en el tema de las escuelas, no hemos escuchado al presidente, que también es una responsabilidad nacional, que para eso cobran los impuestos, para mantener este país con seguridad, con educación y sanos. Para eso es el IVA y para eso es el impuesto sobre la renta. Así está en la Constitución. Entonces, no podemos y no hemos escuchado a nadie. Creo que Esteban Moctezuma hace esfuerzos para que no lo regañen, diciéndonos cómo, y en cierta medida creo que es uno de los miembros del gabinete que nos ha tomado en cuenta preguntándonos. ¿Me explico? Nos dice, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Otros miembros del gabinete, ¿no? Entonces aquí lo importante es que en estas reuniones que nosotros tenemos son para conciliarnos entre nosotros y poder hacer lo mejor que hace un estado, poderlo emular en otro estado, eso nos sirve bastante. Archivo Digital Colima, el reportero Jesús Murguía pregunta al gobernador Alfaro, ¿cuál es su opinión del llamado que hizo el presidente a los gobernadores en el tema de austeridad? Que los gobernadores que entendemos el valor de ese principio no necesitamos que nos hagan recomendaciones. En Jalisco hemos implementado una política muy agresiva de austeridad, simplemente en medio de esta emergencia sanitaria para poder generar equilibrio en las finanzas públicas. Tuvimos que hacer un reajuste presupuestal de 2,000 millones de pesos en que están incluidas las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto. Yo creo que es algo que es evidente. Me parece que el no tener claro qué es lo que está pasando en cada entidad pues puede llevar a emitir opiniones a la ligera. Nosotros estamos listos para rendir cuentas ante los jaliscienses para que se sepa y se entienda que el presupuesto en Jalisco se gasta en lo que se necesita y que no hay ya, desde que iniciamos el gobierno, no en medio de esta crisis, sino desde el inicio, lugar para el derroche o el dispendio. Pregunta al gobernador Peralta, Miguel Ángel Vargas de Estación Pacífico, exactamente cuál es la postura de qué actividades pueden regresar a partir del lunes y bajo qué condiciones, es decir, ¿no considera que las actividades no esenciales deben permanecer sin efectuarse? A ver, como se dijo por parte del pronunciamiento que suscribimos todos y que leyó el gobernador Silvano en Michoacán, estaremos en estos días haciendo los anuncios cada quien en sus entidades del modelo que vamos a seguir. Nosotros en lo particular estamos trabajando un modelo donde clasificamos los diferentes giros de la actividad económica con base en diferentes criterios, es decir, cuánto aportan al Producto Interno Bruto, qué tanto encadenamiento productivo tienen, cuál es su esencialidad, cuáles son los niveles de riesgos de contagio, qué tantas personas concentran, etcétera. Es un modelo que está definiendo una serie de criterios para poder definir entonces la gradualidad y quiénes pueden empezar ya a operar, bajo qué condiciones y quiénes después. Eso lo vamos a dar a conocer próximamente, entendiendo pues que el semáforo es absolutamente restrictivo, por eso hemos hecho pues un pronunciamiento en donde generamos un posicionamiento claro de inconformidad a ese semáforo, porque pues se implicaría seguir como estamos y desestimar el problema económico que ya viene. El problema económico es la segunda pandemia. Es una pandemia no viral, pero es una pandemia que puede hacer mucho daño al tejido social, afectar el bienestar de las familias e incluso afectar de manera importante la seguridad y por lo tanto la vida de las personas. Por esa razón nos preocupa tanto la economía y por eso es necesario también en este binomio de salud y economía empezar también a atender cómo vamos a aperturar, cómo vamos a reactivar y cómo vamos a cuidar el empleo y la actividad económica también. Para el gobernador José Rosa Saizpuro, pregunta Antonio Gaitán de Grupo Garza Limón. ¿Qué información tiene en torno al tema presupuestal? ¿Los recursos federales asignados para la entidad se están bajando de manera oportuna, se están retrasando o han sido recortados ante este escenario de la pandemia? ¿Y qué pasa con aquellos proyectos prioritarios como la presa Tunal 2, de la cual depende que se garantice el agua potable para la capital duranguense, la industria y la agricultura? ¿Se retrasa, se pierde o qué información tiene?
Platícale de los 1,500 que ya te llegaron. Hola Tony, buenas tardes. Mira, nos están llegando los recursos que vienen de dos ramos, del ramo 28 que son participaciones y el ramo 33 que son las aportaciones. Pero se han cancelado todos los programas que permitían atender a la gente del campo, que permitían atender a los microempresarios, a los diferentes sectores con programas también de infraestructura que antes teníamos y hoy no los tenemos. Entonces, sí ha habido una disminución muy considerable al presupuesto respecto al año pasado y no se diga a los años anteriores. Y en el caso de la presa Tunal 2, yo le creo al presidente que nos va a ayudar, dijo que nos iba a respaldar con ese proyecto, que fue el proyecto que presentamos como el proyecto estratégico, está registrado ya en la unidad de inversiones de Hacienda, cumplimos con todos los requisitos e invertimos para que ese proyecto pudiese tener factibilidad y yo espero que podamos contar con el recurso para que próximamente podamos iniciar esa obra que es fundamental para darle viabilidad, para garantizar que en los siguientes años la ciudad de Durango pueda contar con el vital líquido que es el agua. Así es que pues vamos a seguir tocando las puertas, vamos a seguir buscando que se le dé a Durango lo que le corresponde. Por eso estoy aquí, para hablar por Durango, para defender a Durango, y ese es el ánimo nuestro de participar en estas reuniones y queremos sumar esfuerzos, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, con el gobierno del presidente López Obrador. Lo que estamos buscando es que realmente las cosas se concreten, que no se queden solo en buenas intenciones. Gracias. Gracias. Ya nada más, casi para finalizar, dos preguntas. Raúl Ávila del Alacrán Digital. ¿Pretenden formar bloque separatista de la Federación, evitar enviar participaciones para fortalecer su economía bajo el amparo de ser estados autónomos? ¿No va dirigida para alguien? No sé quién desea contestarla. No tenemos ningún ánimo separatista. Lo que queremos es diálogo y respeto a las entidades. El principio de equidad en la distribución de la hacienda pública, que hoy no sucede porque el gobierno federal se queda con el 80% de los recursos y distribuye el 20% de estados y municipios, cuando a los estados se les dejan una gran cantidad de responsabilidades sin dinero. Lo que queremos es arreglar eso, es un acuerdo. No hay ningún ánimo separatista. Nadie ha planteado separarse de la Unión. Lo que queremos es respeto a lo que establece la Constitución General de la República y los estados, y sí en la hacienda pública requerimos una revisión para un nuevo acuerdo en la distribución de los recursos públicos. Y por último, pregunta de Salvador Mercado, Canal 12 de Durango, para quien desee contestar. Se hablaba de la inclusión del gobernador de Sinaloa a este grupo. ¿Qué han sabido? Aquí hay un representante de Sinaloa. En un proyecto muy importante que es el Corredor Económico del Norte, donde el proyecto de hacer de Mazatlán un puerto de altura es algo que ayudará de manera muy importante al desarrollo del norte del país y desde luego que ese puerto va a ayudar, va a coadyuvar a que haya una mayor dinámica en la economía con los puertos, tanto de Lázaro Cárdenas en Michoacán como el puerto de Manzanillo aquí en Colima, y el gobernador Quirino Ordaz lo hemos invitado y estoy seguro que habrá de sumarse a acciones que sean en beneficio de la región, así es que las puertas están abiertas, pero independientemente de eso, seguimos trabajando con él para concretar ese proyecto con el apoyo del gobierno federal.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual sobre las conclusiones de esta reunión interestatal COVID-19 que realizamos desde el estado de Colima y en la que tuvimos la oportunidad de enlazarnos simultáneamente con medios de comunicación locales, regionales y nacionales.